Hay algo casi sagrado en el instante en que el sol inicia su declive, la forma en que la luz se atenúa, la manera en que el mundo se sosiega. Para muchos, es un momento de reposo, un instante para desacelerar. No obstante, para aquellos de nosotros que rebasamos los 60, es también una coyuntura en la que algo silencioso e imperceptible da comienzo a manifestarse dentro del organismo, algo de lo que pocos disertan, pero que muchos experimentan sin saber cómo denominarlo. Es probable que lo haya notado, la sensación de que se está encogiendo gradualmente, que los brazos no se alzan con la misma facilidad, que las piernas se cansan antes que antes, la impresión de que el cuerpo se está adelgazando, no solo en su contorno, sino también en su sustancia. Se sienta y se levanta con esfuerzo, camina un poco más lento, descansa un poco más. Y a veces se pregunta, en la quietud de la noche, ¿estoy perdiendo algo más que el tiempo? Esa sensación no es mera imaginación, sino músculo, y no del tipo que exhiben los fisicoculturistas o los aficionados al gimnasio. Se trata de la fuerza profunda y silenciosa que te ayuda a levantarte de la cama, mantener el equilibrio, destapar un frasco, cargar las compras, abrazar a tus nietos. Y he aquí la verdad que la mayoría nunca aprendimos. Después de los 60, no solo perdemos músculo durante el día, lo perdemos durante la noche, mientras dormimos, particularmente cuando el cuerpo no recibe el apoyo adecuado. El doctor Shigeaki Inohara, el legendario médico japonés que rebasó los 100 años, solía decir: lo que comes por la noche puede determinar cuán fuerte te sientes a la mañana siguiente. Y esa frase, tan sencilla, aunque sumamente profunda, desafía una creencia que muchos de nosotros hemos albergado discretamente durante años, que la cena debe ser ligera, o incluso omitirse, que comer antes de acostarse es perjudicial, que a medida que envejecemos necesitamos menos, no más. Pero la verdad es mucho más delicada. Después de los 60, tu cuerpo trabaja más duro para repararse, y realiza la mayor parte de ese trabajo por la noche, no durante la caminata, no durante el entrenamiento, sino en las horas en que el mundo duerme y tu cuerpo reconstruye silenciosamente lo que el día ha desgastado. El doctor Peter Attia, una voz contemporánea en la medicina de la longevidad, denomina al músculo como la divisa de la longevidad, pues el músculo no se limita a sostener el peso corporal, es en realidad portador de la independencia. Abarca el metabolismo, el equilibrio, la fortaleza inmunológica, la capacidad de vivir en tus propios términos. Y, sin embargo, se desvanece silenciosamente, sobre todo cuando nos acostamos sin proveer al organismo lo necesario para su reparación. Esta noche, abordaremos un tema escasamente explorado: el poder de la alimentación, no durante el desayuno o la comida, sino en la última hora antes de conciliar el sueño. Analizaremos 4 alimentos nocturnos específicos, nada exótico, nada complicado, simplemente aliados silenciosos que la ciencia y la tradición coinciden en que pueden ayudar a preservar la masa muscular, a dormir más profundamente y a despertar sintiéndose un poco menos rígido, un poco más vivo. Quizás lo que consumes antes de dormir no sea un hábito que temer, sino una oportunidad para sanar. Y quizás no se trate de transformar por completo tu existencia. Tal vez se reduzca a optar por un hábito nimio esta noche. Uno que nutra la parte de ti que aún pugna por mantenerse resiliente. Existe una suerte de reparación silenciosa que solo acontece durante la noche. El organismo, fatigado por la carga del día, emprende su labor secreta: la recomposición celular, la regeneración de tejidos, preparándote para el siguiente amanecer. No obstante, he aquí lo que muchos desconocen. Después de los 60 años, esta reparación no se produce con la misma facilidad. El cuerpo se vuelve más frágil, más ávido de sustento. Y uno de los primeros recursos a los que recurre es la proteína, el cimiento de tu vigor. Pero, ¿qué ocurre cuando la proteína escasea?
¿Cuando la cena fue frugal y la noche se extiende interminable? El organismo, en tales circunstancias, actúa con la determinación que le dicta su naturaleza. Inicia la degradación de su propia masa muscular, consumiendo las reservas como una vivienda que agota la leña de su albergue. Este proceso, que posee una denominación precisa, se conoce como catabolismo. Y en el caso de los adultos mayores, puede deshacer silenciosamente años de dedicación, particularmente cuando se repite noche tras noche, sin ser advertido. Es por ello que algunos de los ancianos más longevos del mundo, sin saberlo, han adoptado una práctica que nutre la noche. No una comida copiosa, no un suplemento, sino algo sencillo, un pequeño cuenco de yogur griego. A diferencia de las proteínas rápidas, de combustión acelerada, el yogur griego alberga una proteína de digestión lenta, la caseína. Este tipo de proteína libera aminoácidos de manera constante durante 6 a 8 horas, casi como si acompasara su ritmo al del sueño. No abruma el estómago. No supone una carga para el organismo. Simplemente nutre los músculos a lo largo de la noche, de forma silenciosa y paciente, como un cuidador de confianza apostado junto a la cabecera. Sin embargo, existe un componente adicional en este apacible ritual: las semillas de linaza. Diminutas y modestas, albergan más de lo que aparentan. La linaza es pródiga en ácidos grasos omega 3 de origen vegetal y fibra, ambos elementos que mitigan la inflamación y favorecen el tránsito intestinal durante la noche. Y aquí radica la belleza de todo. Cuando la digestión se sosiega, el descanso se intensifica, y cuando el descanso se profundiza, la reparación se torna factible. Juntos, este binomio, el yogur griego y la linaza, realiza una acción sublime. Apacigua el estómago, nutre la musculatura y coadyuva a la silenciosa orquesta de curación que se manifiesta durante el sueño. 3/4 de taza de yogur griego natural. Una cucharada de linaza molida. Eso es todo. No es medicina, no es magia, es nutrición. Un acto suave y nutritivo de respeto propio, consumido entre 30 y 60 minutos antes de acostarse. No requiere estridencia ni cifras. Necesita algo que funcione con discreción, tal como usted. Como alguna vez dijo un anciano, no necesito fuegos artificiales, necesito algo que haga posible el mañana. Este dúo se dedica precisamente a eso. Cual un equipo de reparación silencioso laborando bajo la luz de la luna, reconstruyen lo que el día ha arrebatado. Y al despertar, tal vez lo sientas. No como un milagro, sino como la fuerza retornando a tus brazos, como la firmeza en tu andar, como la evidencia de que tu cuerpo, también, aún anhela luchar por ti. Hubo un tiempo en que la comida nocturna era sinónimo de consuelo. Un cuenco tibio entre las manos, una habitación silenciosa, un aroma familiar impregnando el ambiente. Pero en algún momento, ese hábito se transformó. A muchos adultos mayores se les aconsejó evitar comer tarde, permitiendo que el cuerpo descansara en ayunas. Y así, la cena se volvió más ligera. En ocasiones, se omitió por completo. Y lo que comenzó como disciplina, paulatinamente se convirtió en agotamiento. Pero la verdad, frecuentemente soslayada, es la siguiente. Después de los 60 años, el ayuno prolongado no siempre beneficia al organismo. De hecho, puede dañarlo sigilosamente, sobre todo cuando las horas transcurridas entre la cena y el desayuno se extienden profundamente en la noche, ya que, mientras usted duerme, sus músculos no lo hacen. Aún requieren sustento, aún demandan reparación, aún necesitan la señal que dice, vales la pena ser reconstruido. Aquí es donde algo tan modesto como el requesón puede poseer una potencia sorprendente. Tras su denominación anodina y su sabor humilde, se esconde una riqueza silenciosa. La proteína caseína, de nuevo, lenta y constante. Pero más crucialmente, alberga algo llamado leucina, un aminoácido que no solo nutre el músculo, le indica que crezca, le indica que permanezca, le transmite, eres indispensable. Esto reviste una trascendencia fundamental para quienes nos afanamos en preservar
no la corpulencia, sino la funcionalidad, la fortaleza para incorporarse sin apoyos, la energía para levantar el propio equipaje, la estabilidad para transitar sin asistencia sobre terrenos irregulares. No son estos lujos, sino libertades, y dependen de un organismo que sigue nutriéndose cuando el mundo se sume en la penumbra. Luego está la canela, reconfortante, fragante y curativa en formas que nuestros abuelos siempre conocieron, incluso antes de que la ciencia lo confirmara. La canela ayuda a regular el azúcar en la sangre durante toda la noche. Previene esas caídas silenciosas que te dejan aturdido por la mañana, desorientado antes del café, preguntándote por qué tu energía se siente robada antes de que el día siquiera comience. Tan solo media taza de requesón, una pizca diminuta de canela, eso es todo. No hay necesidad de preparación alguna, nada de estufa, nada de ruido, solo intención, solo esmero. Y quizá esa sea la faceta más poderosa de este ritual. No se trata de ingerir alimentos, se trata de reivindicar el acto de proveer a tu organismo aquello que silenciosamente suplica. Una oportunidad para mantenerse robusto, una oportunidad para reconstruirse desde sus entrañas. En algún lugar, a alguien que escucha le han dicho que es demasiado mayor para cambiar, que ya es demasiado tarde para recuperar lo perdido. Pero eso no es verdad. No cuando la fortaleza aún puede ser convocada. No cuando el cuerpo todavía responde a la bondad. No cuando algo tan sencillo puede transformarse en algo tan trascendente. Porque darles requesón y canela a tus músculos antes de dormir es como enviarlos a dormir envueltos en una cobija cálida, con un constructor a su lado, presto a laborar durante toda la noche. En la penumbra nocturna se libra una guerra silenciosa. No se manifiesta con estruendo ni con dolor, sino con la ausencia del sueño profundo, la ausencia de la reparación, la ausencia de aquello que el cuerpo solía realizar sin siquiera requerirlo. Numerosos adultos mayores yacen en la cama, hora tras hora, en busca de un descanso que se les escapa. Se revuelven, se giran, se despiertan ya fatigados, ya doloridos, y con cada noche inquieta, otra cosa comienza a desvanecerse, la masa muscular, la fuerza, la lucidez. Lo que muchos pasan por alto es la intrincada relación entre el sueño y la musculatura, similar a la simbiosis entre raíces y tierra. La preservación de uno es imposible sin nutrir al otro, y en el epicentro de esta conexión reside un elemento diminuto, pero trascendental, un aminoácido llamado triptófano. Este compuesto facilita la producción de serotonina y melatonina, los mismos neurotransmisores que inducen el sueño y lo perpetúan. Sin su concurso, el descanso se torna superficial, la reparación se debilita y el cuerpo se levanta, no sanado, sino exangüe. Es por esta razón que, en ciertas latitudes, los ancianos han mantenido discretamente vivo un ritual. En Okinawa, por ejemplo, una de las comunidades más longevas del planeta, muchos adultos mayores culminan su jornada con algo humilde, un huevo pasado por agua en un caldo tibio, a veces con algas marinas, a veces con miso, pero siempre sencillo, siempre apacible, siempre colmado de aquello que el organismo comprende. Un huevo es mucho más que un alimento, es una dádiva para la musculatura fatigada. En su interior, resguarda una proteína completa, de fácil digestión, pródiga en triptófano y repleta de lo que el organismo requiere para cesar la degradación y emprender la reconstrucción. No produce pesadez, ni interrumpe el descanso nocturno. Se desplaza sigilosamente allí donde se le necesita, portando las instrucciones para la curación. Un huevo, una cucharada de consomé tibio, ingerido una hora antes de acostarse. No es una receta, no es un tratamiento. Es un recordatorio de que el cuerpo, incluso ahora, responde a la benevolencia. Yace implícito incluso un dejo poético. El huevo, en su aparente simplicidad, se transmuta en un proyecto embrionario, un mensaje que fluye por el torrente sanguíneo, susurrando: aquí, vuelve a empezar.
para el cuerpo que se siente desvanecer, para el ser que se cuestiona si ya es demasiado tarde, para las manos que han soportado una carga excesiva y las piernas que ahora se debaten con pasos que antaño se daban sin meditación alguna. La verdad es prístina. El sueño por sí solo no puede restituir lo que el tiempo ha dilapidado. Pero, ¿el sueño con apoyo? Eso es otra cosa. Ahí es cuando la reconstrucción echa raíces, porque un huevo por la noche es más que sustento. Es una promesa, un susurro a tu cuerpo que mañana puede ser más robusto que ayer. Una manera discreta de decir, aún no has terminado. Antes de proseguir, tómense un instante para respirar conmigo. Si lo que has escuchado hasta ahora ha suscitado algo en ti, un recuerdo, una interrogante, una silenciosa intuición de que tu cuerpo merece más atención de la que se le ha prodigado, entonces haz una pausa, tan solo por un instante, y revisa el comentario fijado a continuación. Encontrarás allí algo que da continuidad a esta conversación. Algo sencillo. Algo que podría ayudarte a conciliar el sueño y despertar sintiéndote un poco más fortalecido. Bien, volvamos a la noche y a la calidez que emana no solo del descanso, sino de aquello que introducimos con delicadeza en el organismo antes de clausurar los párpados. Existe un instante, justo antes de acostarse, en el que el cuerpo empieza a expresarse con mayor nitidez. El bullicio de la jornada se desvanece, y lo que perdura es una conciencia más tenue, de la rigidez en las articulaciones, de la fatiga muscular, de una suerte de vacío que la comida por sí sola no siempre logra colmar. Para muchos, es en ese momento cuando el temor se manifiesta. El temor a beber en exceso y a despertar con demasiada frecuencia. El temor a la incomodidad. El temor a cometer un error. Y así, muchos dejan de comer, dejan de beber. Permiten que el cuerpo se adentre en la noche sin nada con qué trabajar, sin calor, sin combustible, sin suavidad. Mas al hacerlo, sin saberlo, envían al cuerpo a las horas de curación, desprovisto de las herramientas mismas que requiere para sanar, especialmente cuando la inflamación ya ha hecho mella en las articulaciones, cuando los músculos se han adelgazado, cuando el sueño es ligero y fragmentado, cuando la recuperación se antoja a un sueño lejano. Pero en muchas culturas, la noche nunca estuvo destinada a permanecer vacía. En la antigua tradición ayurvédica, a los ancianos se les ofrecía leche tibia al anochecer, no solo para calmar el vientre, sino para preparar el cuerpo para la ardua labor introspectiva de la noche. No se trataba de ingestas copiosas, sino de pequeños sorbos de calidez, especiados con cúrcuma, jengibre y pimienta negra, concebidos para mitigar la inflamación, para confortar el sistema nervioso y, sobre todo, para preparar el cuerpo, no para castigarlo. Hoy, la ciencia se encuentra con esta sabiduría, añadiendo un elemento más, la proteína de guisante, una fuente vegetal y suave de aminoácidos, particularmente segura y digestible para los adultos mayores. Al mezclarla con leche de almendras tibia, junto con cúrcuma y una pizca de pimienta negra, se transforma en una suerte de medicina silenciosa, no en el sentido farmacéutico, sino en el ancestral, una medicina que nutre el cuerpo sin sobrecargarlo, que suaviza la noche, que envuelve el interior en la misma calidez que a menudo anhelamos en el exterior. Esta bebida no solo aporta proteínas, sino también serenidad. Congrega las cualidades apaciguadoras de las especias con los dones fortalecedores de la nutrición vegetal, y lo hace sin pesadez, sin artificios, sin precondicionamientos. Una taza de leche de almendras, templada con delicadeza, media medida de proteína de guisante sin edulcorar, una pizca de cúrcuma, un susurro de pimienta negra. No es una comida, es un mensaje, uno que el cuerpo comprende de inmediato, uno que los ancestros de generaciones pasadas transmitieron sigilosamente, sin necesidad de explicación, dado que esta leche dorada trasciende la mera bebida. Es un baño desde el interior, un abrazo lento y afectuoso que alcanza la musculatura, las articulaciones, el descanso, y cuando el cuerpo se siente contenido, ejecuta su función innata, se regenera,
se restaura, renace, y tal vez al despuntar el alba, la diferencia no se manifieste estridente. Sin embargo, podría percibirse en el primer paso, en la fluidez de la respiración, en la sensación de haber otorgado al cuerpo algo inusual, el permiso de sanar, una noche a la vez. El doctor Shigeaki Hinohara solía afirmar que la vejez no es un momento para disminuir el cuidado, sino cuando el cuidado se vuelve preciso. Y con el avance de los años, esa precisión trasciende la mera sugerencia para convertirse en una callada responsabilidad, no apresurada ni dramática, sino meditada, intencionada. Particularmente por la noche, cuando el mundo se retrae y el cuerpo lleva a cabo su tarea más sagrada, la reparación. Con demasiada frecuencia, ese cuidado se desvanece al caer el sol. La cena se reduce. Algunos la omiten por completo. Y al hacerlo, envían a su organismo a la noche con las manos vacías, sin herramientas, sin combustible, sin consuelo. Pero envejecer no implica detenerse, significa adaptarse. Y la verdad es que esta etapa de la vida exige una nutrición que no solo sea oportuna, sino que lo sea de una manera muy específica. El doctor Peter Attia califica al músculo como la divisa de la longevidad, no por una cuestión estética, sino porque constituye la base de todo lo demás: la fuerza, el equilibrio, el metabolismo y la independencia. Y por la noche, cuando el organismo se encuentra en su momento álgido para salvaguardar esa base, debemos cuestionarnos: ¿le estamos proporcionando lo que requiere? ¿O lo dejamos exhausto, aguardando que se reconstruya de la nada? Esto no se trata de erradicar hábitos, sino de reformarlos con indulgencia. La noción de que comer antes de dormir es perjudicial no es infundada, pero amerita una revisión. Ingerir alimentos en exceso, sin reflexión, puede ser oneroso. No obstante, comer con moderación, con conciencia y sensatez, puede ser revitalizante. Puede transformar las horas silenciosas del sueño en las horas más fecundas de sanación. Quizás hayas dedicado años a evitar la comida después de la puesta del sol. Tal vez hayas olvidado que la noche puede ser también un lugar de sustento. Sin embargo, tu organismo no lo ha hecho. Aún escucha, todavía responde, aún anhela la reparación, incluso en el silencio. Y aquí reside la imagen que perdura. Una vivienda en remodelación, en la negrura de la noche, silenciosa, oscura, inmóvil. No obstante, en su interior un obrero aguarda, dispuesto, capacitado, anhelante de reconstruir. Con todo, las herramientas no aparecen, los materiales nunca llegaron, y así la casa espera. No por indolencia, sino por carencia. No enviarías a un constructor a la noche con las manos vacías. Entonces, ¿por qué permitir que tu organismo haga lo propio? Esta noche no se trata de una transformación radical. No concierne a reglas, disciplina ni temor. Se trata de un gesto delicado, una elección que susurra: me preocupo por ti. Ya sea una cucharada de requesón, un huevo pasado por agua en caldo o una reconfortante taza de leche dorada, lo esencial no reside en el alimento per se, sino en el mensaje que transmite. Pruebe solo uno, durante 5 noches. Eso es todo. Y luego escuche, no con juicio, sino con curiosidad. ¿Es su sueño más apacible? ¿Son sus pasos más firmes? ¿Siente sus manos un poco más fuertes a la luz de la mañana? La respuesta podría sorprenderte, porque no estás más allá de la curación. No es demasiado tarde. No estás acabado. Estás en un capítulo donde cada acto de cuidado se convierte en una suerte de silenciosa revolución. Y así empieza, en la penumbra. Antes de partir, algo aguarda tu atención justo debajo de este video. Una breve nota, discretamente fijada en los comentarios. No es estridente, carece de estridencia. No obstante, si el mensaje de esta noche ha suscitado en ti una chispa, una curiosidad, una esperanza incipiente, podría ser precisamente lo que necesitas a continuación. Cuando te sientas dispuesto, tómate un instante para echar un vistazo. Comprenderás su pertinencia al instante.